Sea que lo ames o lo desprecies, nadie puede negar la importancia y el peso que tiene el nombre de Eugenio Derbez en el entretenimiento. A pesar de haber comenzado su carrera ya más de 40 años dentro de la televisión, este hombre aún sigue siendo relevante para el público, pero la neta es que a mucha gente le caga porque ya hemos tenido Derbez durante tantos años. Aparte, el comediante fuera de su faceta dentro de la televisión no ha sido tratado tan cariñosamente por sus comentarios desafortunados, y aparte tenemos que recordar que hablar de Derbez es hablar de Televisa y hay un montón de gente que también le choca a esta empresa. Así que la figura de Derbez ha sido tan atacada en nuestra tierra, pero paradójicamente pasa todo lo contrario en Estados Unidos. Allá gran parte de la raza que se va a chambear le tiene un cariño casi que inexplicable al comediante, al igual que toda la comunidad latina del gabacho, porque aparte de ahora ser una estrella de Hollywood, aparece en comerciales, spots y cualquier cosa que tenga que ver con la comunidad latina dentro de Estados Unidos. Así que hoy, mi gente, les voy a explicar por qué de este lado de la frontera nos caga Derbez y del otro lado lo aman. Después de participar en algunas producciones menores y ser el achichincle de Chabelo, Derbez comenzó a ser reconocido gracias a un programa que hizo junto a su inseparable compañero Gus Rodríguez, Al Derecho y al Derbez. Obviando las críticas y que mucha gente opina que esta comedia fue una copia al trabajo de Andrés Bustamante, la verdad es que este fue uno de los trabajos más exitosos del humorista, trayendo ese modelo de sketches a la televisión que ya había funcionado de antaño, como en el caso de La Carabina de Ambrosio. A lo que voy es que Derbez no descubrió el hilo negro de nada, solo hizo las cosas que sabían que funcionaban y le dio resultado. A la gente, por más burda y hasta sangrona que podía ser su comedia, la verdad es que daba risa. Aparte, no había otros comediantes como Eugenio en la televisión, un moreno como yo de cara y de voz chistosa que podía agradar al público. Esto provocó que fuese fácil reírse del comediante en cualquiera de sus personajes sin importar el contexto. ¿A poco no? Después del jale no se te antojaba nada más prender la tele para echar unas risas con las estupideces de Derbez, porque cualquiera podía entender sus chistes y reírse de ellos. Tiempo después los productores redoblaron la apuesta y fue cuando crearon De Vez en Cuando. Aquí fue donde realmente México comenzó a conocer al comediante, pues este era un programa con más presupuesto y con un humor más acercado a la clásica comedia mexicana. Aparte, nadie me puede negar que de aquí salieron algunos de los mejores sketches y personajes: La Familia Peluche, Armando Hoyos, Aarón Abasolo, Marilyn Manson, entre muchos otros. A México lo que le gusta son los personajes hechos por comediantes y si no me creen, tienen que recordar que hasta la fecha se sigue transmitiendo El Chavo, y que todo el mundo recuerde a Chabelo y no tanto a Javier López. Por eso es que este programa funcionó también. Ya tiempo después, en los 2000, se crearía el programa definitivo, y que también dicen que fue una copia de una idea de Andrés Bustamante. XH Derbez es el programa definitivo de esta trilogía de shows, un programa de broma que fingía secuestrar la señal de Televisa para mostrar, pues, más sketches, pero ahora con más tintes. Teníamos Sección Imposible, parodias a más personajes e incluso series dentro del mismo programa, pues el sketch de La Familia Peluche fue tan pero tan exitoso que Derbez y su equipo decidieron hacerle toda una serie, que duró 3 temporadas y que fue de los proyectos más longevos y exitosos del comediante. Pero también aquí fue el punto donde a mucha gente ya les comenzó a aburrir Derbez como figura tan recurrente dentro de la comedia mexicana. Tenemos que entender que para este punto ya habían sido 10 años desde que el comediante debutó en la televisión, y todos sus programas eran top en Televisa, teniendo los horarios estelares, sea cuando llegaras de la escuela, del jale, cuando se juntaran a cenar o cuando ya te ibas a acostar, siempre estaba Derbez en la tele porque era lo que funcionaba. Pero esto comenzó a causar un hartazgo en las personas, a diferencia de otros comediantes como Chespirito, cuya comedia era más blanca y con un claro aspecto físico. La comedia de Derbez era más pesada por la gran cantidad de juegos de palabras proporcionados por Gus Rodríguez. Y a ver, yo soy el primero en defender que La Familia Peluche es una comedia de las GOT, y que tiene una estructura sublime en sus chistes, pero la verdad es que no es una serie para verla todas, porque sí te llega a cansar. Había gente que tenía tan estudiada la comedia de Derbez que se tornaba predecible, algo a lo que ya está de su propio tipo de humor dentro del folclore mexicano. A eso le tienes que sumar que mucha gente ya se estaba cansando de Televisa, y para los 2000 el internet ya era un medio por el cual la gente podía hablar literalmente de lo que sea. Todo esto se juntó para crear una generación que odiaba a Televisa. Tan solo recuerden todas las manifestaciones de universitarios que hubo en esta época. De aquí fue donde salió la tan famosa frase "Televisa te idiotiza", y obviamente que sus estrellas no iban a salir bien libradas de esto, pues Eugenio era uno de los más queridos dentro de la empresa Azcárraga, y tampoco se podía ignorar que él era otra pieza más dentro de Televisa. Tan solo hay que recordar esa famosa entrevista de Armando Hoyos y Vicente Fox. Pasando un plano más actual, hubo una generación de personas que ya no crecieron con la figura de Eugenio tal cual en televisión, solamente con lo que quedaba de sus comedias en repeticiones dentro de Televisa o Comedy Central, y lo veían como este señor que hacía programas en el pasado y que solo a sus padres les daba risa, pero ahora con redes sociales y que todo lo que se dice en internet se queda en internet. Esta generación conoció un Derbez que decía que los jóvenes querían cobrar por todo sin ver que estaban trabajando con el mismísimo Derbez, o que los videojuegos eran peligrosos solo porque el hombre se cayó usando
usando los lentes de VR, o que le estábamos prestando demasiada atención al COVID en plena conferencia para hablar de la pandemia. Todo esto hizo que esta generación lo viera como un señor que tenía opiniones y declaraciones bastante funables, aparte de que su comedia ya no compaginaba con muchas personas. Ahora es más que normal conocer o escuchar a gente decir que le caga la comedia de Derbez o Derbez en general, solo por su tipo de chistes. A eso le tienes que sumar la exposición desmedida que tuvo durante décadas y tienes el resultado perfecto para que todo un pueblo odie al personaje y su trabajo. Es algo parecido a lo que le pasó a Chespirito, pero este es mucho más reciente y tangible, porque Derbez aún vive entre nosotros y aún sigue sacando trabajos fuera del ámbito de la televisión o del cine. Tanto es así que incluso buenas películas donde trabajó el hombre, como No se aceptan devoluciones o Radical, son tachadas de basura solo porque tienen a Derbez en el papel principal. Pero si a gran parte del público mexicano no le gusta Derbez, ¿por qué pasa todo lo contrario en Estados Unidos? Bueno, es simple y complicado. La raza que se va de su tierra para trabajar en otros países y en especial Estados Unidos, tiene la desventaja de que es un país con cultura y unas tradiciones totalmente distintas. Si ustedes han ido de viaje a algún otro lado, notarán que hasta aparecen mundos distintos, y hasta se preguntan cómo es que la gente puede vivir así. Son cosas tan pequeñas pero que marcan una diferencia abismal, y en el caso de los que se van al norte había pocas cosas que les dieran ese ambiente familiar. Digo que había poca porque ahora ya está hay tianguis y lugares donde solo transita puro latino, pero antes esto no era así. Es más, hasta ver la televisión era algo raro por no reconocer nada de lo que se transmitía ahí, hasta que te topabas con un rostro familiar, y no solo familiar, sino uno que te hizo reír mucho cuando aún estabas en México. Derbez supo hacerla, y se mudó rápidamente a Estados Unidos, para comenzar una carrera próspera en el país vecino. Él sabía que había poca de esta representación aquí y que su mera presencia podía atraer a muchos espectadores, y así fue. Eugenio comenzó a ser productor de series y películas en Estados Unidos que buscaban encontrar la aprobación de los latinos que cruzaron la frontera, y no fue el único que se dio cuenta de eso, porque rápidamente otras empresas comenzaron a llamarlo para protagonizar desde comerciales, sketches en algún programa, o servir como invitado y esa representación latina. Ustedes saben cómo son los gringos, necesitan tener a gente de muchas etnias para cumplir ya sea con una agenda o con un contrato. Eugenio era el personaje perfecto, pues no solo era reconocible, sino que tenía muchos rasgos que son propios de nuestra región, y la gente que está en Estados Unidos no me va a dejar mentir. Todos los malditos comerciales que intenten venderle algo al público hispano se aplica la vieja confiable de traer a Derbez para protagonizarlo. Dish latino, alguna oferta de supermercado, una telefonía, nunca falla. Y es que mientras que aquí en su tierra original la gente ya poco sabe de la carrera del comediante y hasta lo desprecia por sus declaraciones y trabajo, en Estados Unidos ha comenzado otra trayectoria exitosa haciendo ese vínculo que une a los inmigrantes con su país. Incluso así sea por un mero comercial, una mera mención, incluso de que el güey vaya a un programa a hablar inglés. El verlo genera un sentimiento de confort en muchas personas que tuvieron que abandonar sus hogares para trabajar en un sitio completamente desconocido, con costumbres y culturas muy diferentes. No solo pasa con los mexicanos, recordemos que Televisa tiene presencia en gran parte de Latinoamérica, así que los salvadoreños, los venezolanos, los colombianos, los ecuatorianos y cualquier latino en general sabe quién es Derbez, por tantos años que se la pasó en televisión abierta. Aparte, tenemos que entender que muchos de los inmigrantes no vivieron la ola de contenido de Derbez que nosotros sí nos tuvimos que tragar. Alguien que se fue a mediados de los 2000 o incluso los 90 apenas si vio parte de la comedia de Eugenio y se quedó con los mejores momentos sin llegar a aburrirse, no como nosotros que durante años nos tocó ver una y otra vez los capítulos, ya hasta me sé el chiste del garrafón y el baño. Y por parte de sus declaraciones, pues tenemos que entender que esta gente está más enfocada en trabajar que en lo que diga un actor en internet. Por eso es que ni se enteran o no le dan importancia a este tipo de momentos funables en la carrera de Eugenio. Esto ha creado una situación muy curiosa, que nos habla de que incluso teniendo internet y todo eso, la gente sigue estando muy desconectada de la realidad de otras personas. Es que no llegan a imaginarse lo absurdo que es la situación. Tomando en cuenta que tanto el mexicano, que ahora desprecia el trabajo de Eugenio, muchos hasta le echan la culpa de la decadencia de la comedia y del cine mexicano, argumentando que acostumbró a toda la población a chistes sangrones y con poca gracia. De igual forma, la gente lo ve como un peón más en este juego político de Televisa y los medios de comunicación. Puede que sí o puede que no, pero la perspectiva de muchas personas inclina que era una chichincle de Azcárraga, y paradójicamente incluso unos kilómetros más al norte la gente que salió de este país lo ama, lo tienen como una figura muy importante que trae entretenimiento, pero sobre todo, familiaridad a su estancia en un país ajeno, sea por su carisma o por el cariño que le agarraron en sus países de origen, y aún más curioso es saber que ambas partes piensan que todo el mundo piensa igual que ellos. La razón es porque hay tanta gente a su alrededor y dentro de su círculo que valida su opinión que es fácil apreciar la opinión opuesta, y cuando se topan con alguien del otro bando se sorprenden, porque alguien amaría o odiaría
haría Derbez en su sano juicio. Y bueno, si tú como consumidor de entretenimiento mexicano te preguntabas qué es lo que está haciendo Derbez actualmente, es esto: hacer cosas para los hispanos dentro del gabacho. Por eso es que ahora parece que ya ni tiene trabajo aquí, pero la realidad es que le va muy bien, como productor y figura de comerciales. La verdad no sé qué vaya a pasar con su figura, pues tomando nuevamente el ejemplo de Chespirito, la gente no perdona muchas cosas que involucran al chavo y a sus implicados, así que no sé qué vaya a pasar con la reputación de Derbez.